Bueno, tengo el gusto de recibir a través de la línea telefónica a Sofía Wet, la comisionada de seguridad en Guanajuato. Sofía, como siempre, un gusto platicar contigo. Paco, pues siempre también un gusto poder a través de tu conducto llegar a la ciudadanía. Envío un saludo muy atento a todos ustedes. Muchísimas gracias, Sofía. A ver, bueno, todos ahorita en el país, el tema principal es el ataque del coronavirus. ¿Cómo va Guanajuato? Platícanos. Afortunadamente, digo, aunque si bien no es un tema de seguridad, creo que es un Así reflejo es. sobre la mística Ujú, que tiene el gobierno del estado. Te platico, te comparto que Guanajuato es reconocido como el primer lugar en materia de transparencia en cuanto a salud. Esto gracias a los esfuerzos que se hacen para poder informar a la ciudadanía a diario sobre cuántos casos están confirmados, cuántos están en investigación, cuántos recuperas y cuántos en recuperación. Esta información se da por municipio, por cada uno de los ujú, municipios. Lo que ha permitido es que la gente tenga plena conciencia de aquellos municipios en los que se pudieran presentar casos de contagio comunitario y poder fortalecer las medidas en ese sentido. Eso, y que aquí hay que hacer el reconocimiento muy amplio a la labor y conciencia que ha tenido la propia ciudadanía, que en materia de ujú. seguridad pues nos ayuda mucho a las instituciones a no ser instituciones que anden, no tener policías, digamos, que estén como en otros estados del país con medidas extremas solicitando a la ciudadanía que regrese a sus casas, sino todo ello, digamos, en un ánimo de colaboración mutua. La gente ha entendido muy bien cuál es el papel de cada quien y está colaborando. Oye, Sofía, ahora sí, entrando al tema de seguridad, vamos, no, lo hemos platicado ya varias veces aquí en estos micrófonos de Mega Noticias TVC. Vamos, no ha sido una temporada muy buena, 2019 difícil, el inicio del 2020 muy complicado con los cárteles, con el cártel de Santa Rosa de Lima, del Marro, con la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora esta pandemia ha inhibido o ha motivado más la violencia, esta pandemia. Mira, por un lado tenemos que continúa el robo de hidrocarburos, eso hay que decirlo con toda claridad, constantemente por parte de autoridades municipales, estatales y federales continúa la detección de tomas clandestinas, el aseguramiento de vehículos con litros de hidrocarburo. Es una realidad que dicho insisto, con toda transparencia, subsiste en el Estado y mientras esta actividad criminal siga teniendo posibilidades, pues es razonable y entendible que seguirán los enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Eso por un lado. En cuanto al tema de la pandemia, eh, tenemos varios escenarios. Uno de ellos, que es un poco lo que comentábamos al inicio de esta entrevista, es la colaboración ciudadana de manera muy puntual y de manera muy consciente con las autoridades. Aquí en algún momento en el Estado se vivió esta amenaza que vimos materializada en otros estados del tema de los saqueos, pero afortunadamente tanto por parte de las autoridades municipales y estatales hubo una respuesta contundente a este tipo de intentos, porque aquí básicamente se quedó en un tema de redes sociales, de grupos que instigaban este tipo de actividad y no se materializó ninguno de este tipo de eventos. Continuamos con las labores de orientación a la ciudadanía que tiene que ver que en aquellos negocios que van a cerrar por algún tiempo sean muy conscientes sobre qué aspectos pudieran ser vulnerables en materia de vigilancia y patrullaje. Todas las instituciones están en sintonía de que hay que reforzar. Las y los policías siguen en la calle auxiliando a la ciudadanía, manteniendo las labores de vigilancia, y también estamos trabajando en generar conciencia sobre otro tipo de delitos en donde los criminales ni siquiera se encuentran en este territorio, que son los delitos en materia de ciberseguridad. Hemos tenido detectado que al igual que en el resto del país, bueno, pues la búsqueda de enganchar a los usuarios a través de promociones o regalos y solicitarles sus datos personales para posteriormente hacer un robo de identidad o realizar transacciones con
con con su propia tarjeta de crédito, por ejemplo, pues es una realidad que subsiste. Estamos trabajando mucho en orientar, en hacerles este énfasis, además que no proporcionen información incluso vía telefónica, que no sean los niños quienes estén en el teléfono atendiéndolo ahora que están en casa. Entonces tiene que ver con una serie de medidas de prevención, tanto para prevenir, atender los delitos que pudieran presentarse en nuestro propio estado, pero también estar listos sobre aquellos que pudieran venir de otros estados del país o incluso de otros lugares del mundo. Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Trujillo con mucho gusto. Como decíamos, Hola, ha sido un inicio de año complicado. Apenas el día de ayer hubo 11 muertos por asesinato en tu entidad. El miércoles había 20. ¿Tú crees que la pandemia se ha vuelto un espacio para que pueda haber incremento de la violencia debido a que pues, la policía y el Ejército Nacional está volcado también a actividades que tienen que ver con la pandemia? ¿Hay suficientes elementos para atender ambas situaciones y qué apoyo se les está dando a los municipios para poder salvaguardar la salud, pero también la seguridad desde el Estado? Son temas totalmente distintos, porque por un lado hablamos de seguridad ciudadana, que son todas estas labores que están haciendo las policías municipales en el ámbito de su competencia. Hay que recordar que la principal fuente o razón de la violencia criminal que se refleja en el tema de los homicidios están relacionadas con delitos federales, que es un tema en el cual pues las autoridades federales están abocados en atender, con colaboración, por supuesto, del gobierno del Estado, tanto en labores operativas como de información, de investigación y obviamente en lo que nos corresponde en materia de procuración de justicia. Entonces, una línea, digamos, no perjudica a la otra, las labores continúan de manera concienzuda, pero algo como lo que yo refería al inicio de la entrevista es que mientras sigue existiendo esta fuente de ingreso criminal como lo es el robo de hidrocarburos, pues difícilmente va a disminuir los homicidios entre grupos rivales, porque también hay que comentarlo, prácticamente, y esto sin el afán de criminalizar, pero para entender quiénes son las víctimas que de este tipo de eventos, pues se detecta que hay alrededor de un 80% de relación con alguna actividad criminal. Dime una cosa, estamos a un paso, Sofía, de implementar la fase 3 en algunas entidades, de hecho, como la Ciudad de México, pues ya hemos ido avanzando básicamente sobre muchos temas de la fase 3. En el caso de Guanajuato y en el tema de seguridad, cuando venga la fase 3, que implica mucho más cierres, el confinamiento, pues sí, todavía voluntario, pero finalmente con más estricto, mucho más estricto. ¿Se está planeando por parte de seguridad del Estado aplicación de medidas un poco más contundentes? Fíjate, Paco, que de alguna u otra forma se han venido anticipando este tipo de actividades. Obviamente cada uno en el ámbito de su competencia, pero hemos tenido, por ejemplo, municipios que han sido muy duros en este tipo de decisiones, como lo sería el municipio de Irapuato, por ejemplo, en donde su alcalde ha sido muy claro en poder solicitar, obviamente, la conciencia y colaboración de la ciudadanía. Lo mismo para poder evitar una fiesta de 15 años, que creo que fue un tema conocido a nivel nacional, como incluso ahora recientemente en Semana Santa, pues quitar una alberca que se puso por ahí en una vía pública con motivo del Sábado de Gloria, y que afortunadamente la ciudadanía lo ha entendido. ¿Qué buscaríamos? Que nunca lleguemos al punto en donde la fuerza pública haga algo que el sentido común no esté poniendo en práctica. Entonces, estamos buscando a nivel estatal que el sentido común sea el que prevalezca entre la ciudadanía, el poder entender que un día más en casa es un día menos de confinamiento y que entre más nos cuidemos los unos a los otros podemos regresar a la tranquilidad. No se han dado ningún tipo de incidentes en esta materia que como lo referimos, de cierta forma anticipa la fase 3 en un momento de preparación, porque digamos que estar en casa todo el día y todo el tiempo no es algo para que el ser humano esté preparado. Hemos tenido que ir gradualmente trabajando ese tema, poniendo incluso a disposición de la ciudadanía líneas de atención psicológica que atienden, pues lo mismo un caso de depresión, un caso de violencia familiar también. Hay que
comentarlo como uno de los puntos principales de trabajo, y en general en todos los aspectos en los que entendemos que las personas necesitan ayuda tanto en su integridad, ayuda en su seguridad personal, pero también en su salud mental. De la República de elementos de seguridad que han contraído el virus de COVID-19. ¿Cuál es la situación en el Estado y qué equipo de protección se les está brindando a los elementos? Creo que esta es una muy buena pregunta. Desafortunadamente sí tenemos en otros estados del país esta noticia con quienes nos solidarizamos y lamentamos mucho cuando ocurren estos fallecimientos. En el caso de Guanajuato no tenemos al momento información de que así haya ocurrido, es decir, no se han presentado este tipo de casos en donde integrantes de instituciones de seguridad estén dentro de los casos en investigación o casos confirmados. Es un tema en el que estamos muy atentos porque una de las místicas es justamente cuidar a quienes nos cuidan. Se ha dado una variedad de capacitaciones sobre el uso de equipamiento, porque además no nada más es dar guantes o cubrebocas, sino además decirles cómo se tienen que utilizar, cuál es la desinfección que hay que hacer del equipo, como la propia patrulla, es decir, en general, seguir una serie de recomendaciones que forman parte de un protocolo, sea cual sea tu ocupación, seguir un protocolo y más aún ser más cuidadosos cuando se trata de servidores públicos que sin importar la fase de la pandemia tengan que seguir haciendo sus labores en calle. Oye, Sofía, ya temas de seguridad. ¿Cómo vamos con el tema del marro? ¿Ya están cerca de detenerlo? Han pasado meses y este hombre vive hasta Alta de Mata. Sí, es una persona que además tiene mandamientos ministeriales del orden federal, que en ese tema también hay que ser muy claros. En Guanajuato es un coadyuvante con información y con labores para su detención. Estamos en sintonía con la Federación, que es un tema que tiene que salir adelante. Ya es un largo trecho en el que hemos estado platicando de este personaje que tiene un liderazgo en su organización, que es un grupo criminal. Tampoco hay que hablar de cárteles porque realmente no lo es un grupo local que con esta capacidad de fuego que desafortunadamente hay en el país ante la gran disponibilidad de armas de fuego, pues toman fortaleza, ¿no? Entonces, por parte del gobierno federal, a través de Sedena o de Marina, se han realizado distintos operativos para su captura. Nosotros mantenemos los esfuerzos en el ámbito de nuestra competencia y pues esperamos que se dé una captura pronto, y al igual, hay que decirlo, como las que a diario ocurren, no solamente de este grupo delictivo, sino también del grupo delictivo de Jalisco, porque uno de los temas que a nosotros nos ha quedado claro es que primero no es únicamente detener al líder, porque abajo se dan pues diversos peleas y pugnas por la violencia. Incluso aquí me permito comentar una detención que en día recientemente, ahora sí que en el mes de marzo se dio, que fue muy importante, que probablemente este personaje tenía un nivel de violencia mucho mayor que el líder de la organización, y eso es lo que hemos trabajado, no únicamente en detener a los liderazgos, insisto, sino también aquellos que tienen un protagonismo en materia de violencia, un protagonismo en materia de recursos económicos y, por supuesto, de todas las organizaciones criminales, bajo el entendido de que en Guanajuato no hay ni habrá nunca espacios de actuación con comodidad para estas personas que buscan hacer de la economía criminal su principal objetivo, porque finalmente eso es lo que caracteriza a estos grupos, que es el dinero. ¿Cerca o no, Sofía? Pues a Dios está cerca mientras se realizan los esfuerzos. El día que estemos lejos, muy, muy lejos, es cuando exista una autoridad sentada, cruzada de brazos, viendo a ver qué pasa. Ese día sí vamos a estar muy lejos. Pero mientras sigamos trabajando en defender los derechos y las libertades de la ciudadanía, siempre vamos a estar cerca. Sofía Huet, como siempre, un gusto saludarte y platicar contigo aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, un fuerte abrazo. Berenice, un gusto saludarte y pues estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, Sofía Huet, la comisionada de seguridad allá en Guanajuato. Vamos a hacer una pausa y regresamos.